para ministrar a conferência desta noite com o tema Inovação e Redes como proposta às mudanças na demanda de turismo rural, convido ao palco o professor Dr. Juan Inácio Pulido Fernandes, da Universidade Jaén, Espanha. Buenas noches. Tengo que empezar agradeciendo a la organización, a la Universidad de Sao Paulo y al resto de organizadores por haberme invitado esta tarde-noche a estar con ustedes. Tengo que saludar también a nuestros acompañantes a través de Internet y saludarles a ustedes y agradecerles que estén hoy aquí. Me pidieron que hablara de lo que se avecina en el mundo del turismo rural comunitario y les tengo que hacer tres premisas antes de empezar a hablar. Primero, que soy economista y por tanto que verán en mi discurso que faltan muchas cosas que hablar sobre turismo rural comunitario. No soy antropólogo, no soy sociólogo, no soy ecólogo. Es verdad que trabajo temas de turismo sostenible, pero en cualquier caso notarán en mi discurso que no voy a hablar, por ejemplo, de género, ni voy a hablar de los problemas que se generan en las comunidades desde el punto de vista social, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda premisa es que ya llevo un tiempo planteándome y viendo que mucha gente que trabaja en el ámbito del turismo en realidad tiene una concepción muy residual de lo que es esto del turismo, tan residual que incluso se circunscribe a lo que ven a su alrededor, es decir, que no se preocupan de mucho más. Y por tanto voy a empezar haciendo una introducción general de lo que es el turismo para ver en qué estamos metidos en esto del turismo rural comunitario. Porque al fin y al cabo el turismo rural comunitario no es más que turismo. Y hay veces que se nos olvida eso. Y la tercera cuestión es que a mí me genera un problema hablar de turismo rural comunitario, porque paso del amor al odio de un día a otro. Unos días amo el turismo rural comunitario, otros días lo odio. Empecé trabajando en turismo comunitario en los años 2000, 2003, 2004, en la cuna del turismo comunitario, en Ecuador. Y empecé con los cañaris, con la comunidad cañari. Y mi última experiencia en turismo comunitario es en el Parque Nacional Yasuní. Y desde entonces ya he visto muchas cosas. Algunas que me han gustado más, otras que me han gustado menos. Últimamente me gustan muy poco las que veo. Les voy a mostrar algunas de ellas. Pero de todo lo que quiero decir esta tarde-noche, me gustaría que quedaran algunas cuestiones para el debate durante los días que durará el Congreso. Y, por supuesto, les agradeceré que sin violencia pues me puedan martirizar a preguntas a partir de que acabe, incluso sin que acabe. Digo sin violencia porque ya estoy acostumbrado a hablar de turismo comunitario y que también haya violencia. Por tanto, mi exposición girará en torno a una primer análisis global de lo que es el turismo y de qué es lo que está pasando en el ámbito del turismo, para que tengamos ese concepto más global. Una segunda parte de discusión en torno a qué es el turismo comunitario, porque cuando uno habla de turismo comunitario ve que no todo el mundo lo tiene claro. Es más, me he traído muchas definiciones para intentar demostrar que muchas de ellas no son turismo comunitario. Es más, yo mismo he pasado de pensar que turismo comunitario era una cosa a pensar que era otra y a volver a pensar que era lo de antes y a volver a pensar que no lo era. Y, por tanto, les voy a hacer un repaso por mi propio debate interno al respecto de qué es el turismo comunitario. La tercera cuestión es qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de la demanda, cómo está cambiando la demanda en general, la demanda turística, para ver, por tanto, los retos a los que nos enfrentamos en el ámbito del turismo comunitario.
Y la última idea, o el último bloque de cosas que quiero hablar es a los retos a los que nos enfrentamos y cómo podemos hacer frente a esos retos, o algunas ideas que deberíamos poner encima de la mesa durante este congreso, discutir y sacar a la calle en los próximos debates. También les adelanto que vengo de España. Y en España no tenemos turismo comunitario, pero sí tenemos turismo rural. Y el desarrollo del turismo rural en España es relativamente reciente. Relativamente reciente tal como lo conocemos ahora. Y me llamaba mucho la atención desde el inicio del turismo rural comunitario que el proceso de desarrollo estaba siendo muy parecido al de España. Ya en los años 2000, en algún debate con algún colega de universidad y con algunos políticos en algunos países en los que se estaba desarrollando esta, de momento voy a decir tipología turística, luego lo discutimos, ya empezaba a ver que podría pasar algo parecido. Y es que lo hicimos todo mal, digo en España. Y estoy empezando a ver que en turismo rural comunitario, al menos en mucho de lo que conozco, se está haciendo casi todo mal. Precisamente por haber hecho lo mismo que en España. Y es no haber empezado por el principio. Por tanto, bueno, voy a empezar a hablar y ustedes me irán diciendo. ¿Qué es el turismo? Hasta hace relativamente poco tiempo, 2009, Annals, un colega español, Julio Aramberri, criticaba incluso que el turismo fuera un fenómeno global. Es verdad que era un fenómeno mundial, pero no un fenómeno global. Él planteaba que en realidad los principales destinos y los principales países emisores eran siempre los mismos. Por tanto, que no se producía globalización en el ámbito del turismo. ¿Qué ha ocurrido en la última década? En la última década ha ocurrido que efectivamente se ha producido un proceso de globalización importante. ¿Qué es el turismo? Bueno, esos son datos de la OMT, del último informe de la OMT presentado en el mes de mayo. Estamos hablando de una de las principales actividades económicas del mundo. Estamos hablando de uno de los principales sectores económicos del mundo. Estamos hablando de un sector que, como ven, según datos del World Travel and Tourism Council, generará en los próximos años por encima del 11% del Producto Interior Bruto, por encima del 8% del empleo. Datos que ya están superados en países como el mío, que el año pasado recibió más de 60 millones de turistas internacionales. Los españoles, solo los españoles haciendo turismo por España, realizamos más de 180 millones de viajes al año. Bueno, tienen unos cuantos datos a su derecha para ver de qué estamos hablando a nivel mundial, la capacidad de crecimiento que tiene la actividad turística. 1950, 25 millones de llegadas internacionales. 2013, 1.087 millones de llegadas internacionales. 2030, 1.800 millones de llegadas internacionales. No tenemos, por tanto, un problema de mercado. La demanda sigue creciendo. Es una de las pocas actividades económicas, una de las pocas actividades productivas, donde no tenemos un problema de mercado. Es más, por lo que se dice que el turismo es realmente importante, es por esa tercera razón que ustedes tienen ahí, por su efecto multiplicador. Luego veremos si o no. Tanto se ha promocionado el turismo rural comunitario porque nadie discute que es un instrumento de desarrollo. No es un instrumento de desarrollo. Visto que no cayó ningún tomate, no es ningún instrumento de desarrollo en cualquier caso. Después veremos por qué. Es verdad que el turismo tiene un efecto multiplicador muy importante. Un efecto multiplicador superior a cualquier industria.
favorece la puesta en valor de recursos locales que en muchos casos no tienen otra solución, desde el punto de vista productivo, quiero decir, ni siquiera desde otro punto de vista, y contribuye a una mayor dinámica en los territorios. Por tanto, estamos hablando de una actividad económica importante, significativa. No hay plan estratégico de un municipio, de una región, de una provincia, de un país donde no se incluya el turismo como una actividad a potenciar, a impulsar, a desarrollar. Esos son los datos de, como les digo, el último informe de la Organización Mundial del Turismo, simplemente porque vean de qué estamos hablando en cuanto a cuáles son los principales países receptores en el último año del que disponemos datos, 2013, aunque realmente lo que me interesa más es esta transparencia y la siguiente. Me interesa esta transparencia para que vean la capacidad de crecimiento que tiene la actividad turística. Entre el año 61 y el año 2001, por hacer números redondos, el crecimiento medio anual en términos de ingresos superó el 10%. Eso incluso teniendo en cuenta algunas etapas complicadas que ustedes recordarán, crisis económicas, gripe aviar, influenza, todos los 11, el 11 de septiembre, el 11 de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, a pesar de todo eso, el crecimiento anual en media desde el año 61 hasta el año 2011 es brutal. No hay ninguna industria que haya crecido a ese ritmo. Por tanto, es cierto que el turismo tiene una capacidad de crecimiento impresionante. Ojo, en economía distinguimos entre crecimiento y desarrollo. No es lo mismo crecer que desarrollarse. Y les pongo el caso de Cabo Verde. En Cabo Verde hay un proceso de crecimiento importante de la actividad turística. Su PIB crece como consecuencia del turismo. Las macromagnitudes económicas crecen como consecuencia del turismo. Otra cosa distinta es que haya desarrollo económico. Es decir, que ese crecimiento económico como consecuencia del turismo, por tanto crecimiento turístico, contribuya a una mejora de la calidad de vida de la población, contribuye a un desarrollo de la población. Bien, ¿por qué ya sí entendemos que el turismo es un fenómeno global? Porque en la última década se están produciendo cambios significativos. Ahí tienen lo que ha ocurrido, el top 15, los principales países receptores de turismo desde 1950 hasta el año 2011. Probablemente no tiene mucho interés que España esté más arriba o más abajo, que Canadá haya desaparecido del ranking, que Hong Kong no existiera en el año 50, digo como destino turístico, sí como colonia británica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que interesa mucho la columna de porcentaje. Interesa mucho porque nos da una idea de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que, si se dan cuenta, los 5 principales destinos turísticos del mundo en el año 50 acumulaban el 71% del total de flujos turísticos a nivel mundial. Mientras que en el año 2011, iba bajando, solo acumulan el 31% del total de flujos turísticos a nivel mundial. Es decir, ahora ya sí se está produciendo un proceso de globalización. Ese proceso de globalización está haciendo que aparezcan en el mapa destinos turísticos impensables hace 20 años. Ahí tienen ustedes muy bien situados países que hace 20 años ni siquiera se nos ocurría hablar de ellos como destinos turísticos. Ahí tienen a Turquía, ahí tienen a Malasia, ahí tienen a la Federación Rusa, ahí tienen Ucrania. Vamos a ver qué pasa ahora con Ucrania. O ahí tienen a Tailandia. Pero es que en el apartado de otros, donde está todo el resto, esos otros reciben ahora el 44% de los flujos turísticos a nivel mundial, mientras que antes recibían el 3%.
Ojo, que no es lo mismo el 3 de 25 millones que el 44 de 1037. ¿Vale? Por tanto, se está produciendo un proceso de relocalización de la actividad turística que nos está llevando, según la Organización Mundial del Turismo, a una situación de ese tipo. A una situación en la que en los años 80 el 64% de los flujos turísticos se concentraba en Europa, el 22% en la macrorregión que la OMT llama las Américas, y el resto, bueno, pues era prácticamente residual. Y nos vamos a ir al año 2030, repito, futurología de la OMT, pero que hasta ahora, en la futurología que ha ido haciendo consecutivamente desde los años 70, que la viene haciendo, se ha equivocado poco. Europa pierde casi un 20%. Obviamente no es lo mismo tener un 64% de 500 millones que un 40 de 1.800, pero en cualquier caso, ojo, preocúpense ustedes, son los que se tienen que preocupar, porque las Américas se queda con un 14%. Y eso a pesar del crecimiento espectacular de algunos países, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde está el gran negocio turístico, yo le digo a mis alumnos ahora, aprendan chino, mandarín, porque donde está el gran negocio ahora mismo es en Asia y Pacífico. Se está produciendo una relocalización, repito, del negocio turístico a nivel mundial. Y cuando competimos, ojo, ahora competimos a nivel mundial. En los años 50 no. En los años 50 China no era competidor de España. Ni un pueblo de Austria era competidor de ningún pueblo en España. Hoy, cuando yo me reúno con empresarios de turismo rural en España, sus competidores no están en el municipio de al lado. Sus competidores están a nivel mundial. Hoy un turista español decide si irse de vacaciones una semana de turismo rural en España o irse una semana al Caribe, y es más barato irse al Caribe. Por tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de turismo rural comunitario, porque estamos compitiendo a nivel mundial. Bien, ¿qué sacamos de todo esto? Bien, sacamos primero que el turismo es una industria muy joven, 60 años, que a pesar de ser una industria muy joven, maneja un volumen de negocio inmenso, impresionante, que presenta muchas y muy diversas oportunidades de inversión. Es cierto que cada día sí y cada día no, tenemos una tipología nueva de turismo en el mercado, un invento diferente, nuevas necesidades en el turista, nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio. La demanda, como hemos visto, crece a un ritmo muy superior al promedio. Por tanto, quedan muchísimas oportunidades como consecuencia de las necesidades insatisfechas que hay, la aparición continua de necesidades y segmentos nuevos en el mercado, pero tenemos un problema. Multipliquen eso por 100 millones y todavía les falta a los problemas que nos vamos a enfrentar luego con el turismo rural comunitario. Tenemos un problema de fragmentación importante. Es más, la industria turística está cometiendo errores continuamente. El error más habitual es que ustedes no habrán visto ninguna empresa fabricante de coches que saque un coche sin saber de antemano a qué cliente lo va a dirigir. Nosotros eso lo estamos haciendo en el turismo todos los días. Todos los días abrimos una casa rural nueva, un hotel nuevo, creamos un producto nuevo sin saber a quién se lo vamos a dirigir. Creemos que se cumple una ley que hay en economía, que es la ley de SEI. La oferta genera su propia demanda. Yo me siento y van llegando. Pues no. Tenemos serios problemas para llenar nuestros hoteles. Y eso a pesar de que el turismo, la demanda, sigue creciendo. Por tanto, cometemos muchos errores. Por lo que hemos visto, ni hoy ni en un futuro previsible el turismo se enfrenta a un problema de mercado. No tenemos un problema de mercado, demanda hay, la demanda sigue creciendo. Nos encontramos con un problema de producto. No tenemos producto.
Bueno, hay quienes sí tienen, porque si hay 1.037 millones de turistas o millones de flujos turísticos en el mundo, será porque alguien producto tiene. Lo que dicen los expertos es que la industria todavía no ha entendido que el negocio no está en alojamiento, el negocio no está en el transporte. Es decir, que un turista no viaja para dormir en una habitación de un hotel. Que el turista no viaja para hacer lo que hice yo el otro día, venirme de Madrid a Sao Paulo y estar 11 horas en un avión. Hay cosa más maravillosa que estar 11 horas en un avión. El negocio no está ahí, el negocio está en suministrar estados emocionales positivos y experiencias memorables. ¿Hacemos eso? ¿Nos planteamos siquiera si hacer eso? Bueno, pues lo que nos plantean los expertos es que quienes sean capaces de crear esas ventajas competitivas en torno a eso y ofrecer valor son los que tienen el futuro más prometedor. Veremos qué hacemos en el ámbito del turismo rural comunitario dentro de un rato. Antes quería discutir sobre eso. ¿Qué es el turismo rural comunitario? Bien, ¿por qué discutir sobre esto? Discutir sobre esto porque hay una tremenda confusión desde el punto de vista conceptual. Y alguien me puede decir, bueno, pero es que el tema conceptual es una cosa que os interesa a vosotros los académicos y en el mercado eso da igual. No. En el mercado no da igual, porque Nueva Zelanda hace 15 años que decidió retirar el término de ecoturismo de su material promocional porque estaba prostituido. Porque entendían que utilizando ese término no se vendía lo que ellos pretendían vender. Por tanto, no es un debate puramente académico. Tenemos que saber lo que vendemos. Porque cuando ponemos un cartelito con un nombre en un folleto promocional, estamos generando una cosa que se llama expectativas. Y si yo le digo al turista, ven a Sao Paulo a hacer esto, estoy firmando un contrato con él, que después tengo que cumplir. Por tanto, nos interesa saber qué es turismo rural comunitario, porque si ofertamos eso, tenemos que cumplir con ese contrato. Claro, es que se habla de turismo comunitario y se habla de turismo solidario, de ecoturismo, de turismo responsable, de turismo justo, de turismo equitativo, de turismo comunitario, de turismo alternativo, de turismo indigenista, de turismo vivencial, de turismo de base local. Se habla de todo. Y ahora después veremos alguna cosa más. Por ejemplo, antes de ayer sale una noticia, turismo de avistamiento de indígenas salvajes. Lo cual está muy bien, pero es una burrada. ¿Vale? Slum tourism. Irnos a las favelas a ver cómo la gente pasa hambre, para que los turistas lo entiendan. Eso está muy bien. Por tanto, tenemos que saber de qué hablamos. Es verdad que cada vez hay más estudios de organizaciones internacionales. Uno entra en Google, pone turismo rural comunitario o turismo comunitario y empieza a salir ahí de ONGs. Es verdad que en la academia, en la universidad, cada vez discutimos más de estas cuestiones. Publicaciones indexadas de prestigio cada vez publican más trabajos de nuestros colegas sobre cuestiones de este tipo. En la mayoría de los casos no lo digo yo, lo dice el último estudio que ha hecho Harold Goodwin con Xavier Font, publicado en el año 2013. La mayoría de los estudios responden a estudios de caso, no se pueden replicar y no permiten obtener conclusiones generalizables. Yo hago un estudio de mi pueblo, que en mi pueblo está muy bien, pero que no sirve para que otro tome decisiones. La metodología que yo he utilizado no se puede aplicar en otro territorio y las conclusiones que yo he obtenido no son válidas para otro territorio. Y, por tanto, es verdad que estamos avanzando mucho en los estudios de caso, pero consiguiendo pocas conclusiones que sirvan para todos. Y el número de estudios sobre la contribución real del turismo comunitario al desarrollo económico y a la conservación es bastante bajo. Por tanto, estamos avanzando, pero estamos avanzando poco. Hay mucho debate acerca de lo que es el turismo comunitario.
Yo he traído infinidad de definiciones. Algunas están mejor, otras están peor. Por supuesto, hay 100 millones más. Por supuesto, muchísimo mejores que estas, también peores. En definitiva, he recogido unas cuantas de algunas cosas que me interesaba ver. Por ejemplo, ya en el año 2001, la WWF planteaba que es aquel tipo de turismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial participa en su desarrollo y manejo y una importante proporción de los beneficios se quedan en la comunidad. Se empezaba a discutir ahí algo que después ha generado mucha polémica y que no hemos solucionado, y es precisamente quién tiene que apropiarse de los beneficios del turismo rural comunitario. Bueno, ese debate todavía está vigente, lo intentaré cerrar ahora, no cerrar, digo como si yo fuera aquí el que viniera, digo, intentaré que sea el cierre de este debate al respecto del concepto, ¿no? Que cerrar otra vez con este debate. Pero, por ejemplo, Tomás López Guzmán y Sara Sánchez son dos colegas de la Universidad de Córdoba, que han trabajado mucho, de Córdoba en España, que han trabajado mucho sobre estos temas, plantean que se fundamentan la creación de productos turísticos bajo el principio básico de la necesaria participación de la comunidad local. Como definición está muy bien, pero esto se supone que es el turismo de todo. O sea, si no hay participación de la comunidad local, quiero decir, no entiendo que esa sea la parte sustancial de lo que es el turismo comunitario. Está basado en la comunidad local, pretende reducir el impacto negativo y reforzar los impactos positivos del turismo en la naturaleza. Una definición de una compañera de la Universidad de Granada, que está muy bien, Cristina Casas, pero que en cualquier caso tampoco me dice nada que me diferencie como turismo comunitario de otra cosa. Oportunidad de puente entre la rentabilidad económica, conservación del medio ambiente y respeto sociocultural. Ya ni hablamos, cuando hablamos de turismo sostenible, ya ni hablamos de eso, ya está absolutamente superado. Es una forma alternativa, ya empezamos. Y esto ya me genera un problema serio. Eso de que sean cuestiones alternativas, ya empezamos a inventarnos cosas, esa me la he inventado yo. Y es distinta de la otra porque me la he inventado yo, entonces me voy a dar conferencias por el mundo porque esto es lo que no hace otro. Una forma alternativa de turismo desarrollada en base a la negociación y la participación de los principales interesados en el destino. Se supone, eso ahora se llama gobernanza, pero se supone que eso debe estar en cualquier destino turístico que se precie. Un tipo de turismo de pequeño formato. Este es Jordi Gascón, que tenía que haber venido, pero que no viene porque no ha terminado su Prometeo en Ecuador. Tiene una comunicación por ahí con algún colega. Bueno, Jordi plantea que es un tipo de turismo de pequeño formato, establecido en zonas rurales y en el que la población local, a través de su estructura organizativa, ejerce un papel significativo en su control y gestión. Bueno, ya voy estando más de acuerdo. Por ejemplo, Xavier Font, una alumna que está haciendo doctorado en Leeds, plantea que se trata de un turismo que implica la participación de la comunidad, que tiene como objetivo generar beneficios para las comunidades locales en los países en desarrollo. Bueno, en los países en desarrollo y en los desarrollados y en los... Quiero decir, al permitir a los turistas visitar estas comunidades y aprender sobre su cultura y el medio ambiente local. Bien, luego hay una definición que me interesa mucho, que es una de Esteban Ruiz. Esteban es un catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, ha estado trabajando mucho tiempo en Ecuador y está muy vinculado con la gente que empezó a trabajar el turismo comunitario en Ecuador. Doris Solís, que fue ministra, que sigue siendo ministra, Carlos Maldonado, la gente de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que aciertan algunas cosas, ¿no? Primero, que no es un fin en sí mismo, ¿vale? Es una parte de una estrategia, dice él. Yo digo que debería ser, porque no en todos los casos lo es. Pero es verdad que debería ser parte de una estrategia mucho más amplia, tanto de desarrollo local como de consolidación política. Para las asociaciones y organizaciones indígenas y campesinas, también para las comunidades, el turismo comunitario es un modo de reivindicación
y autogestión sobre sus territorios y sobre sus recursos. Y sirve, plantean ellos, para reclamar un lugar en el Estado y en el mercado. Sí, también existimos, un dicho que existe mucho en España, en una provincia que casi nadie nombra, que es Teruel, nadie sabe dónde está, y ellos tienen un dicho que es Teruel también existe. Bueno, pues es como esto, ¿no? Oye, que los indígenas también existimos, que tenemos territorio, que lo gestionamos, que lo sabemos gestionar, que hacemos cosas que vosotros no habéis hecho nunca, que ahora la llamáis gobernanza, pero nosotros la llevamos haciendo hace 500 años y además lo hacemos bien. El propio Esteban, en un artículo publicado el año pasado, plantea que es un término polisémico que hace referencia a la participación local en la planificación, desarrollo y gestión del turismo. Reconoce algo que ya era hora que se reconociera, que no existe una relación directa entre turismo y desarrollo, ni conservación, pero que es un marco ampliamente utilizado para conciliar el desarrollo turístico con los objetivos socioambientales. Bien, ahora me interesa recoger esa, porque es la de ellos, esa definición es la de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario, y ellos dicen que es una actividad que tiene como principio la relación de la comunidad con los visitantes, desde una perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados. ¿Vale? Y puesto a que he discutido todo la vida y por haber de todos los colegas, pues también pongo la mía, porque también para que me la discutan ustedes, ¿no? Es una definición de un trabajo hecho con Doris Solís. En aquel momento era la representante de la OMT para el desarrollo del programa STEP, hoy ministra de Inclusión Social en el gobierno ecuatoriano del presidente Correa. Y planteábamos que era una forma de operar por parte de la oferta. En aquel momento discutíamos si el turismo rural comunitario había que verlo desde solo la perspectiva de la oferta o también tenía una perspectiva de demanda. Dicho de otra manera, ¿hay turistas rurales comunitarios o no? Quiero decir, ¿hay una motivación específica para un turista rural comunitario o no? ¿O el turismo comunitario en realidad, el turismo rural comunitario en realidad es turismo rural, organizado de otra manera? Ese era el gran debate. Llegamos a una primera conclusión y luego a otra. Y les digo las dos. La primera es que efectivamente está claro que es una forma de operar. Es una forma de gestionar unos recursos distinta a cómo se hace en otros sitios. Configura un producto de acuerdo con las características y estructuras sociales y culturales de la propia comunidad en la que se desarrolla. Y lo hace en base a los principios, a los valores, a las normas, a las instituciones por las que se rige la propia comunidad. Y respeta la identidad cultural y social de sus habitantes y además garantiza una apropiación colectiva de sus beneficios y la corresponsabilidad en el tratamiento de sus costes. Ese era el planteamiento. Para nosotros, inicialmente, el turismo comunitario, rural, de naturaleza, incluso cultural, que también lo hay, incluso hay agroturismo, hay arqueoturismo, etcétera, etcétera. Para nosotros era una forma de operar, era una forma de gestionar el turismo rural. Bien, y en toda esa parrafada, que no es mía, que sigue siendo de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador, y que recoge Carlos Ochoa en un trabajo del año 2006, pues se establece básicamente lo que ellos entienden que es el turismo comunitario. Primero, es una actividad económica, no se nos puede olvidar. Ojito, digo que no se nos puede olvidar porque si quitamos el sustento público, vamos a ver que parte de esa actividad económica se queda de pie. ¿Por qué? Porque se ha generado una sobreoferta espectacular sin haber demanda que hoy no hay quien mantenga. Por tanto, no se os puede olvidar que es una actividad económica que debiera ser una actividad económica. Es decir, no es una excusa para conseguir financiación para cualquier fin. Incluso para mantener mi propia ONG. Ojo, y si hay alguien de una ONG, que luego me lo diga. ¿Vale?
sus prestatarios deben ser miembros de una comunidad. Eso garantiza dos cosas, dicen ellos. Una relación directa entre el turista y la población local y un protagonismo directo de la comunidad local en la organización de la oferta turística y, por tanto, en la toma de decisiones respecto a la distribución de costes y de beneficios. En tercer lugar, el principal componente de esa oferta es la convivencia con la comunidad. Luego ya le ponemos rural, naturaleza, lo que queramos. Pero el principal componente es la convivencia con la comunidad. Y por tanto ellos plantean, y ahí fue donde surgió el debate nuestro sobre si hay o no hay perspectiva de demanda. Ellos plantean el aspecto diferencial respecto a otras tipologías turísticas es que el turista convive con los miembros de la comunidad, participa de forma activa de sus costumbres y hábitos, disfruta de su patrimonio natural y cultural. Y eso es su principal activo. No, el principal activo del turismo rural comunitario no es lo rural, es lo comunitario. Dicho eso así, luego diré que tenemos que reformular la oferta porque el 80% de lo que tenemos no nos sirve. Y lo último, una vez deducidas las inversiones realizadas para la atención a los turistas, el beneficio generado por la prestación de los servicios turísticos se capitaliza por la propia comunidad. Repito que no es una definición mía, que la hacen ellos mismos y que tuvieron muchos debates, muchas asambleas, porque esto es todo asambleario, para decidir qué querían plantear como turismo comunitario. Ahora, la gran pregunta es, bien, desde el punto de vista de la oferta, ya tengo claro, pero el turismo tiene una doble perspectiva. Tiene una perspectiva de oferta, tiene una perspectiva de demanda. La pregunta es, ¿se puede conceptualizar el turismo comunitario desde la perspectiva de demanda? Dicho de otra manera, ¿hay una demanda de turismo comunitario? Dicho de otra forma, ¿podemos identificar las motivaciones que hacen que un turista decida hacer turismo comunitario? ¿O es simplemente turismo rural organizado por una comunidad? Y entonces, desde el punto de vista de la oferta, sí me sirve hablar de turismo comunitario, pero desde el punto de vista de la demanda, no. Bueno, pues ahí hay un debate importante. Todavía hay quien plantea que el turismo comunitario no tiene demanda, como tal turismo comunitario, ¿vale? Es decir, que la gente que va a hacer turismo comunitario, en realidad lo que va a hacer es turismo rural, va a hacer turismo de naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el propio Carlos Maldonado ya planteaba en el año 2006 el turismo comunitario como aquel producto específico, ojo, producto específico, cuya principal motivación es el encuentro intercultural de calidad y mutuo interés con la población local y en el que la producción está sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios. Por tanto, él plantea que sí que hay una principal motivación de turismo comunitario. En base a eso, nosotros planteamos que puede haber, y no siempre lo hay, y ese es uno de los grandes retos que tenemos los investigadores, y es identificar las motivaciones del turismo comunitario, las de verdad. No que es que el turista comunitario va a hacer pesca. Muchos turistas van a hacer pesca y no van a comunidades, o van a conocer la cabra de no sé qué. Bueno, sí, pero... Por tanto, existe un común denominador en el cuadro motivacional típico de la demanda de turismo comunitario, y ese común denominador está relacionado con la búsqueda de un encuentro intercultural de calidad con las comunidades indígenas desde un enfoque integrado. Bueno, pues si hubiera una demanda de turismo comunitario, digo que me da igual luego el apellido que le pongamos, esa demanda tendría como elemento fundamental eso, la búsqueda de un encuentro intercultural de calidad con comunidades indígenas. Por tanto, como oferentes, deberíamos generar un producto que satisfaga ese tipo de demanda que lo que busca es compartir y aprender a través de experiencias vivenciales con comunidades indígenas inmersas en su propio hábitat natural. Si ese es el rasgo diferencial, yo sí me atrevería a hablar de una tipología turística diferente. Si no, no. El problema que tenemos ahora mismo en el ámbito del turismo comunitario es que hay de todo.
tenemos turismo deportivo, tenemos de todo. ¿Cuánto de esa oferta responde como primera motivación a la satisfacción de una demanda que busca compartir y aprender a través de experiencias vivenciales con comunidades indígenas inmersas en sus propios hábitats? Sí, ustedes conocen mucho más que yo, pero yo de lo que conozco nos sobra bastante. Digo que la podríamos quitar porque no es turismo comunitario. Si quieren ustedes, en estado puro. ¿Vale? Por tanto, podríamos plantearnos que el turismo comunitario, desde el punto de vista de la oferta, es una forma de organizar y gestionar el proceso productivo turístico y además de plantear la distribución de los beneficios y el uso de los propios recursos. Y nos podríamos plantear que desde la perspectiva de demanda puede ser una tipología turística siempre y cuando responda a la motivación básica del turista, que está relacionada con la convivencia íntima con los miembros de la comunidad y la participación activa en sus costumbres y hábitos. Pues ahí lo dejo. Paso eso porque después veré alguna cosa. Bien, sigo. La tercera parte de mi intervención tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo en la demanda, no de turismo comunitario, que no sé todavía si hay o no, de turismo. Para después ver en qué medida nos estamos adaptando o no a esos cambios. Bien, estos son informes de la Organización Mundial del Turismo, del World Travel and Tourism Council, de Amadeus. ¿Qué está pasando ahora mismo en la demanda? Bueno, pues está pasando, primero, nos plantean los expertos, el turista va a confeccionar cada vez más a medida sus vacaciones. Y las va a confeccionar a medida para satisfacer necesidades particulares. Necesidades que van más allá del hecho de pasar unos días de descanso vacacional. Por eso, dice la OMT, está creciendo de forma exponencial los turismos específicos frente a los genéricos. Porque el turista cada vez tiene más necesidad de, en su periodo vacacional, satisfacer necesidades particulares. No solo estar de vacaciones, no solo disfrutar de unos días de asueto. Hacer cosas. Y por tanto, crece el interés por descubrir, por experimentar, por participar, por aprender de forma íntima aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de los destinos que se visitan. ¿Les suena a ustedes a potencial demanda de turismo rural comunitario? La cuestión es, ¿tenemos producto para esto? Ojo, digo producto, no una casa rural. Una casa rural no es un producto. Una casa rural es una casa rural. Y en consecuencia, los clientes, lo que nos plantean este tipo de informes es nos van a ir pidiendo cada vez más opciones, más interactividad y más productos personalizados. Y por tanto, va a haber una creciente fragmentación del mercado turístico. Una creciente fragmentación en subsegmentos, subconjuntos de experiencias únicas basadas en vacaciones a medida y servicios personalizados. ¿Qué es lo que motiva a los turistas cada vez más? ¿Hacia dónde vamos en términos de motivaciones? Ahí las tienen. Superación personal, mejora de uno mismo como parte de la experiencia turística, salud, bienestar, educación, desarrollo de habilidades y eso que llamamos cultivarnos culturalmente. ¿Saben ustedes la de japoneses que van de vacaciones a Córdoba, España, a aprender a tocar la guitarra flamenca? Y van de vacaciones. Se podían ir a la playa. Bueno, los japoneses no van mucho a la playa. Pero han decidido ocupar su periodo de vacaciones para adquirir, desarrollar habilidades, cultivarse culturalmente, etcétera, etcétera, etcétera.
especialmente los países, los turistas de los países desarrollados, que por cierto son los principales países emisores, tienen una mayor conciencia social y medioambiental. Eso es lo que dicen los informes. Al menos eso es lo que dicen cuando se les pregunta. Otra cosa es que, digamos que la realidad llegue a ese nivel de... Pero en cualquier caso, eso plantean los informes, les lleva a exigir incluso que los servicios y productos que consumen respondan a unos códigos éticos de producción y de comercialización. Eso que ahora se llama consumo ético. También los turistas, plantean los informes, van a exigir, incluso con anterioridad a la compra, garantías de que se trata de prácticas, productos y servicios seguros. Y por tanto la compra turística va a estar muy condicionada por la percepción del riesgo. La crisis, que no todos los países hemos vivido por igual, veo algunas caras de felicidad más que otras, la mía no la miren, llevan bajándome el sueldo 4 años seguidos. La crisis nos ha llevado a una nueva cultura de la austeridad. La mayoría de informes sobre comportamiento del consumidor turístico vienen a plantear que hasta hace relativamente pocos años comprábamos muy alegremente turismo. Bueno, venga, me voy de vacaciones. Este sitio no lo conozco, me voy. El otro no lo conozco, me voy. No, pero es que vale tanto dinero, da igual. Pido un préstamo a 12 meses, lo voy pagando. Hemos llegado a una situación diferente. Ese consumo impulsivo empieza a desaparecer y tenemos un consumo mucho menos impulsivo, más meditado y sobre todo mucho más informado. Va a aumentar la búsqueda y la comparativa de información a través de Internet, especialmente lo que respecta a precios, y lo que dicen los expertos, no es que el turista no quiera pagar, no es que el turista no esté dispuesto a pagar. Lo que el turista está dispuesto a pagar por valor. Si no encuentra valor en el producto, no paga. Y por tanto se va a lo más barato. ¿Vale? Y por tanto aparece ese concepto de valor por precio, en contraposición a la oferta más barata. Y en el ámbito del turismo rural comunitario nos tenemos que plantear eso. Si nosotros somos capaces de entrar en esa dinámica del valor. Y por último, igual que el consumidor en general, en la última década, ha experimentado un proceso de horizontalización significativo, que le lleva a incorporar cosas nuevas a su cesta de la compra, el turista también está incorporando nuevas experiencias en sus viajes. Ese proceso de horizontalización nos está obligando a que, no a nivel de empresa, pero sí a nivel de destino, nos veamos obligados a incorporar todo lo que el turista busca en unas vacaciones. Y por tanto, si ese destino no incluye todo lo que el turista requiere en unas vacaciones, está muerto. Luego hablaremos de la cadena de valor del destino. Por tanto, los consumidores exigen disfrutar de una amplia oferta de productos y de servicios diferentes y además a precios competitivos. No nos podemos plantear el tema del turismo rural comunitario como 4 casas rurales. Nos tenemos que plantear esto como un destino turístico en el que a lo mejor hay 4 casas rurales, que igual no son competitivas como 4, pero luego le hablaré de trabajar en red y entonces a lo mejor sí somos. ¿Vale? Pero esto no lo tenemos que plantear a nivel de destino. ¿Me pueden decir ustedes cuántas marcas territoriales de destino hay consolidadas en los mercados de turismo rural comunitario? 0. 0. Ecuador, Perú, Brasil, pero digo como destino de verdad. Si me equivoco me lo dicen porque luego voy a otro sitio y lo digo y... ¿Pero cuántas? Bien. Eso es lo que está ocurriendo en la demanda. La demanda está cambiando de una forma brutal. Y o nos adaptamos o morimos. Eso ya lo decía Darwin, ¿verdad? Que ahora también lo tengo ahí a Darwin. Bien, frente a eso, ¿qué está ocurriendo en la oferta de turismo rural comunitario? Bien, primero, el desarrollo del turismo rural comunitario debería favorecer que el territorio no pierda sus señas de identidad. Frente a eso,
lo que está ocurriendo es que se está generando una oferta mimética en todos los territorios. La oferta de turismo rural comunitario de todos los territorios responde en un 90% de los casos a las mismas características. Salvo el paisaje, lo que se criticaba aquí hace un rato, si a mí me cierran los ojos y me van llevando de destino en destino, la oferta es idéntica. Por tanto, estamos perdiendo las señas de identidad del territorio, que son las que caracterizan la diferencialidad de un producto. Decíamos al principio, el turista no compra montarse en un avión, el turista no compra dormir en un hotel. Como se duerme en la cama de uno, no se duerme en la cama de un hotel, ¿verdad? Y destrozarte la espalda en un avión, salvo que tenga unas expectativas mucho mayores en lo que va a disfrutar después, tiene poca gracia. El turista compra la satisfacción de una expectativa y valora esa expectativa a nivel global, como algo integral. Por tanto, lo que compra es algo integral. No compra una casa rural, no compra 3 horas de pesca en una comunidad indígena, no compra irse a hacer una zanja con los cañaris en el Azuay, en Ecuador, para llevar 3 kilómetros de agua de un río a la comunidad. Compra la experiencia que le da eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el turismo rural comunitario? Lo que ha ocurrido es que se ha desarrollado sin existencia de planificación. En general, el desarrollo del turismo rural comunitario ha sido un desarrollo no planificado, que respondía a la llegada de financiación fácil por parte de organismos financieros internacionales, por parte de ONGs, de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. No ha habido una planificación integral del territorio, no ha habido una planificación integral del turismo dentro del territorio, no ha habido una planificación del turismo con el conjunto de actividades y, por tanto, el efecto multiplicador de la actividad turística no se está produciendo. ¿Por qué? Porque se ha roto la cadena de valor. Por tanto, existe una falta de visión integral del destino turístico rural comunitario. No tenemos visión de destino. Nosotros en turismo rural comunitario no vendemos destinos. Generamos una oferta básica que gira en torno a un alojamiento y a la realización de unas actividades vinculadas con algunas de las cosas que se pueden hacer en el territorio. Pero no hemos configurado destinos turísticos al uso. Bueno, y lo que les decía, no se planifica el turismo comunitario con otras actividades productivas y, por tanto, no permitimos que el turismo comunitario tire de otras actividades, que sería lo realmente interesante. Hay una tendencia generalizada a pensar que porque tenemos determinado tipo de recursos ya tenemos el producto organizado. Ese es un grave error que no ocurre solo en el caso del turismo comunitario, ocurre en la mayoría de los destinos emergentes, que pensando que porque tienen un río, una cascada, porque se puede cazar o porque en mi país tenemos una iglesia del siglo XV, pues ya tenemos todo. Y en realidad no tenemos absolutamente nada. Digo, es un gran error porque eso nos ha llevado, pensando que disponiendo de recursos ya podíamos salir al mercado, y hemos salido al mercado, a generar productos absolutamente desestructurados que tienen muy limitadas las posibilidades de comercialización. Junto a eso, nos encontramos con muy pocos territorios con establecimientos de calidad en el volumen suficiente como para crear producto. Aunque probablemente el mayor problema sea el que tienen ustedes más abajo. El acceso a los mercados, en la mayoría de los casos, está controlado por agentes foráneos. Son turoperadores, son guías, son los propios transportistas. Eso impide el control real del negocio por parte de la población local y además es aprovechado por los mediadores para imponer sus condiciones. Sus condiciones básicamente suelen ser tirar del precio del oferente a la baja para incrementar el beneficio.
la actividad típica del tour operador, reducida a la escala más básica de municipio, y no solo de municipio, sino incluso de comunidad dentro de un municipio. Por supuesto, el grado de incorporación de tecnología es muy bajo y eso dificulta el poder llevar a cabo procesos de desintermediación. Es difícil llegar directamente a la demanda, por tanto desintermediar, quitarme de en medio al intermediario, porque no tengo otra opción. Tengo serias dificultades para acceder a los mercados globales a través de la red. Les decía antes, hay un bajo número de marcas territoriales comercializadas y conocidas. ¿Eso qué hace? Eso dificulta mucho que el turista pueda jerarquizar destinos. El turista es incapaz de identificar y además establecer una jerarquía de destinos turísticos de turismo comunitario. Y por tanto eso hace que sea muy difícil que el turista los pueda diferenciar de la competencia. Tenemos que empezar a diferenciar los destinos de turismo rural comunitario. Repito, de destinos de turismo comunitario. Hablamos de turismo rural, hablamos de turismo de naturaleza, incluso de turismo cultural. Y luego tenemos otro problema. En muchos casos estamos hablando de destinos remotos, de difícil acceso y en los que se crean productos absolutamente inadecuados. Y desde el punto de vista empresarial, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista? He hablado desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de destino y desde el punto de vista empresarial. Bueno, desde el punto de vista empresarial, la estructura empresarial está caracterizada por la fragmentación. Estamos hablando de negocios de tamaño pequeño y en la mayoría de los casos familiar, entendido por familiar la familia o la comunidad. La explotación del establecimiento suele tener una estructura de gastos muy rígida. Eso dificulta la generación de economías de escala y, por tanto, dificulta todavía más la gestión de la unidad alojativa. La población local tiene muchas dificultades para controlar y gestionar una actividad que es muy compleja. Es que nosotros pensamos que eso del turismo es abrir el chiringuito y que venga el turista. No. Que esto es muy difícil. Que hay gente que estudia para esto. Y estamos en una universidad. Quiero decir que no estoy diciendo con esto que alguien en una comunidad local que no tiene estudios no lo pueda hacer, pero que esto es difícil, que es que ha habido situaciones en las que hemos metido a familias enteras en un pozo sin fondo, que ahora no saben qué hacer, porque esto del turismo era tan fácil y esto nos iba a salvar la vida y es un instrumento de desarrollo, tal. Y yo, ONG española, con mi dinero, vengo aquí y te pongo el dinero y te monto el chiringuito y me voy. ¿Y ahora qué haces tú? Pues ese es el problema que tenemos ahora mismo. Responder a ahora qué haces tú. Repito que no es tan fácil. Hay gente que se arruina con esto. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que muchos tienen una formación escasa, incluso nula, y que se enfrentan a esto sin saber ni a lo que se enfrentan. Y que por tanto requieren de un apoyo, que no vale solo vengo con mi dinero, te monto la casa y me voy. Que lo que viene después es lo difícil. Montar una casa rural con dinero, eso lo hace mi sobrina, que tiene 5 años. Gestionar la estructura de costes de una empresa de este tipo, por pequeña que sea, tiene sus problemas. Generar demanda tiene sus problemas. Por tanto, pues tenemos que entender a esta gente que lo está pasando realmente muy mal. Mayoritariamente han sido iniciativas promovidas por agentes foráneos, no han sido propuestas endógenas. Eso también tiene mucho que ver con la caída en la implicación de la comunidad en muchos casos. Les puedo hablar de muchos casos en Ecuador en los que al final lo que era turismo rural comunitario se ha quedado en turismo rural porque la comunidad se ha desentendido y al final han terminado quedándose 5 personas a cargo de esto. ¡Ojo! Me atrevería a decir que esos son los casos que funcionan. Y los puedo poner en el Napo, en Ecuador, algún ejemplo que está funcionando perfectísimamente.
5 alumnos universitarios de la comunidad que se terminaron quedando con todo lo que había organizado la comunidad, que se desentendió de todo el proceso cuando vio que se les iba de las manos. Hay un déficit de información importante. Ese déficit de formación, afecta negativamente a la percepción de calidad de servicio por parte del cliente. Se nota perfectamente. ¿Vale? Los empresarios que tienen muchas dificultades, repito, para casi todo, tienen, por ejemplo, serios problemas para establecer criterios a la hora de fijar precios y, por tanto, al final siguen dependiendo excesivamente de las ayudas públicas. Y hay una escasa cooperación o implicación de las empresas turísticas. Digo de las empresas turísticas de verdad. Esos que son los que traen los turistas y que son los que se quedan con el negocio y que son de los que estos otros podrían aprender. Quiero decir que los conocimientos técnicos fundamentales que podrían aportar este tipo de empresas serían fundamentales, ¿vale? Pero no los aportan. ¿Por qué? Porque no hay implicación por parte de estas empresas. Y termino. Probablemente el gran problema después de todo eso, repito, podríamos hablar de cuestiones antropológicas, sociales, medioambientales, etcétera, pero soy economista y bastante tengo ya con la de barbaridades que estoy diciendo hoy. En realidad lo que nos enfrentamos es a un serio problema de viabilidad, pero un problema muy serio de viabilidad. La demanda parece estancada, mientras que la oferta sigue creciendo de manera exponencial. Y eso, ojo, que los principales financiadores han quedado sin dinero. Quiero decir, los países desarrollados de Europa las están pasando canutas. Y, por tanto, claro, dinero para la cooperación cada vez hay menos. A pesar de eso, se sigue generando y se sigue generando oferta. Se empieza a dudar, ya hay muchos trabajos, incluso ya hay organizaciones, no vamos a hablar de las grandes organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo, las grandes ONGs que todavía siguen planteando este tema del desarrollo, etcétera, pero se empieza a dudar de la real capacidad que tiene el turismo comunitario para generar ingresos que permitan realmente reducir los niveles de pobreza de la población local. Factor que era uno de sus principales valedores. Es decir, si apostamos por el turismo comunitario, si metemos una cantidad ingente de financiación en el turismo comunitario, es porque es un instrumento de desarrollo. Porque estábamos convencidos de que lo era. Pero tenemos unos cuantos estudios ya que vienen a demostrar que no, o que no en cualquier caso. Y nos empezamos a encontrar con serios problemas al hablar de distribución de beneficios y de uso de recursos. ¿Qué ocurre con respecto al uso de recursos? Bueno, con respecto al uso de recursos, cuando yo empecé a estudiar economía, en primero de economía nos explican la definición de Robbins de lo que es un economista, ¿no? Y nos dicen que un economista es aquel que tiene que tomar decisiones para asignar recursos escasos a usos alternativos. Tenemos lo que tenemos, esto, y tengo que decidir dónde llevo esto. Aquí, 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 aquí o aquí. ¿Qué ha ocurrido con el ámbito del turismo o con la introducción del turismo comunitario? Lo que ha ocurrido es que se han ido detrayendo recursos. Ojo, que no estoy hablando exclusivamente de recursos económicos, estoy hablando de recursos de todo tipo. Es decir, se ha abandonado la ganadería, se ha abandonado la agricultura, etcétera, 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 para dedicarnos al turismo. ¿Por qué? Porque el turismo era la gallina de los huevos de oro. Era la solución de todos los males endémicos del mundo rural. Y ahora nos empezamos a dar cuenta que la aparición del turismo ha implicado una reordenación de recursos que no siempre ha sido adecuada y que en cualquier caso no siempre ha sido eficiente. Y que incluso ha llegado a generar serias polémicas con otros sectores de difícil solución. Y ahora, cuando habíamos reordenado los recursos y los habíamos dedicado al turismo porque era nuestra salvación, nos damos cuenta que no solo no es nuestra salvación, sino que es nuestra ruina. Y la siguiente cuestión tiene que ver con la distribución de los beneficios. La distribución de los beneficios no es equitativa. Obviamente, si hubiera equidad en la distribución de los beneficios, el problema del uso de los recursos no sería tal problema. Da igual que me han quitado recursos, pero como aquello da más dinero, pues a la hora de repartir me toca, bueno.
El problema es que el reparto no es equitativo. En general, el acceso, el control y la gestión de los beneficios de cada sector económico corresponde a sectores de población diferentes. Incluso en el ámbito del turismo, especialmente a sectores de población que no son locales. Y eso nos genera un problema serio. Bueno, pues, salvo que ustedes tengan alguna cuestión más, que seguro que la tienen, y puedan criticar muchas de estas, que seguro que son criticables, esa es mi visión de lo que está ocurriendo ahora mismo en el ámbito del turismo rural comunitario. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que lo que hay que hacer es reformular el modelo. Tenemos un modelo que no es válido, un modelo que surgió en respuesta a una financiación considerable por parte de organismos, etcétera, etcétera, etcétera. También en algunos países por una cuestión política. Me protestan los indígenas, les doy dinero para que monten turismo comunitario y se callan. Y ya está. Pero claro, ahora todo eso que ha surgido, que en principio lo tapaba con dinero y se acababa el problema, me va a estallar en las manos. Porque me van a volver a protestar otra vez. Tú me diste dinero para el turismo porque era la solución y me está ahogando. Entiendo que hay que reformular el modelo. ¿Reformular el modelo qué significa? Primero, creo que hay que racionalizar la actividad. ¿Cómo hay que racionalizar la actividad? Primero, estableciendo mecanismos que permitan diferenciar, sin lugar a dudas de ningún tipo, lo que es turismo comunitario y lo que no es. ¿Por qué? Porque en nombre del turismo comunitario se están haciendo muchas barbaridades. Ojo, y que me permitan, sobre todo esto me interesa mucho, que me permitan enviar al mercado señales para que expulse lo que no es turismo comunitario. Todo tiene cabida en el mercado, absolutamente todo. Hay turismo de cementerios, hay turismo de guerras, hay absolutamente todo. Ahora les mostraré alguno más. Pero el mercado tiene que entender lo que es turismo comunitario y lo que no. Y lo que no es que se venda como quiera. Pero tiene que haber diferencia. Por supuesto, tenemos que racionalizar el crecimiento de la oferta. Ahí no tengo ninguna duda. El turismo comunitario es un turismo minoritario. Necesariamente, además. O sea, es que ahí no hay duda. No puede estar creciendo la oferta de forma exponencial. Hay que racionalizar el crecimiento de la oferta. Por supuesto, habrá sitios donde pueda crecer la oferta porque no haya nada, habrá sitios donde sobre la cuarta parte y habrá sitios donde sobre el 80%. Pero hay que poner en marcha un proceso de racionalización. Y eso me lleva a lo siguiente, revisar el comportamiento de los financiadores. No se puede estar continuamente financiando turismo comunitario sin criterio, sin planificación, sin articulación de la oferta. Se ha saturado el mercado. Por tanto, basta ya de financiar oferta. Podemos financiar comercialización, podemos financiar capacitación, podemos financiar generación de redes, podemos financiar inteligencia de mercado, podemos financiar promoción. No me financien más oferta, que me están arruinando a los empresarios. Es que es así de sencillo. La siguiente cuestión, hay que revisar el papel de la Agencia Internacional de Desarrollo, de la ONG, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión es esa. Basta ya de utilizar el turismo comunitario como excusa. En mi nombre, no. Usted hágalo en nombre de lo que quiera, pero no en nombre del turismo comunitario. Usted quiere mantener su ONG a base de conseguir financiación y tener a 17 trabajando en la ONG, planificando turismo comunitario, que no es rentable. Hágalo con otra cosa, pero no lo haga con el turismo comunitario. Y podríamos contar muchas cosas más. Voy a darme un punto en la boca por si se me escapan más cosas. Por ejemplo, ¿ustedes se creen que es lógico que estemos vendiendo productos turísticos que consisten en visitar las zonas más degradadas y pobres del mundo para que el turista vea lo que es un pobre? Y se vende como turismo comunitario. Pues no. Por tanto, o enviamos señales al mercado de que, señores, que estos no somos nosotros. O, claro, nos mezclan con todo, como por ejemplo con eso. Madre de Dios,
Agencias de viaje ofrecen avistamiento de indígenas en el Amazonas. Noticia de antes de ayer. Como pajaritos, vénganse ustedes a ver indígenas. ¿Esto es serio? O enviamos señales al mercado o nos estamos cargando el negocio. Por tanto, tenemos que racionalizar la oferta. La segunda cuestión, tenemos que asegurar que de verdad eso se cumple. Es decir, eso que es el origen, la justificación del por qué se potencia, se apoya, se financia, se impulsa, no se planifica. Pero todo lo demás sí. El turismo comunitario, pues tenemos que hacerlo. Es decir, tenemos que asegurar que efectivamente se produce ese efecto multiplicador. Cuando hablamos del multiplicador del gasto turístico, estamos hablando de un concepto económico. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues el concepto multiplicador económico al final es el ratio del cambio de una variable económica determinada. Está el efecto multiplicador sobre la producción, sobre la renta, sobre el empleo, etcétera, etcétera, con respecto al incremento de la demanda en la actividad turística. Lo que siempre se ha planteado es que el consumo turístico tiene efectos dinámicos debido al flujo circular de la renta y del consumo en la economía. Y por tanto, que esos efectos iniciales del consumo terminan generando renta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues podíamos hablar del multiplicador de la producción, del multiplicador de la renta, del multiplicador del empleo, del multiplicador de los ingresos estatales, es decir, como consecuencia que hay turismo, etcétera, etcétera, impuestos no sé cuánto, el Estado termina ingresando. Pero claro, el gran problema es que esto, en teoría económica de primero de carrera, que uno le explica a sus alumnos, pues está bien. Pero en turismo rural, en turismo comunitario tenemos un problema. Y es quién controla el territorio. Más que el territorio, ¿quién controla el proceso? El efecto multiplicador del turismo se produce si el proceso funciona. Si no funciona, no. Y el problema con el que nos estamos encontrando es que el proceso no funciona. Hay apropiación de recursos por parte de no locales. Tenemos problemas de... vamos a ver alguna cosa. Por ejemplo, las comunidades no asumen las competencias turísticas a nivel de destino. No digo que las tengan, ojo, que a lo mejor no las tienen. Pero digo que no asumen esas competencias. Bien por incapacidad legal, bien por desconocimiento, bien por falta de capacidad técnica, bien por falta de interés. Y repito, lo que se comercializa en el mercado, lo que se posiciona en el mercado, lo que se posiciona en la mente del potencial cliente es un destino turístico. Por tanto, nos tenemos que plantear que lo que debemos gestionar en turismo comunitario y en todo, pero estamos hablando de turismo comunitario, son destinos. No es una casa rural. No es un barquito para pescar ni un 4x4 para llevar a la gente. Son destinos turísticos. Hay una tremenda descoordinación entre actores. Hay una descoordinación interinstitucional, interadministrativa, entre sector público y sector privado. Es brutal. No hay planificación en el nivel más bajo. No hay gestión de destino. No hay autocontrol del destino. Y, por tanto, estamos haciendo el juego a los turoperadores. Es así de claro. Esto no solo ocurre en el turismo comunitario. Ocurre en Cuzco y ocurre en España. No hay ni un turoperador español. Todos los turoperadores son británicos o alemanes y los 60, no voy a decir los 60, pero una parte importante de los que nos llegan a través de dos grandes turoperadores. Hay un duopolio importante, tan importante el duopolio que hace 2 años ellos mismos decidieron reducir la factura de los hoteles en un 5% sin darle explicaciones a los hoteles, porque no ganaban suficiente. Digo, por tanto, no es un problema del turismo comunitario. Pero en cualquier caso, el legislador y el, por decirlo entre comillas, dueño del territorio debería tener capacidad para establecer mecanismos que hicieran no depender tanto de gente de fuera. Cuando hay esa planificación, el nivel más bajo no responde a los objetivos de planificación superiores. No hay coordinación y, por tanto, nos perdemos en la posibilidad de generar una cadena de valor completa. Incluso habiendo voluntad política y social, pues muchas veces tenemos problemas técnicos. Bien, la tercera, decía la segunda cuestión, asegurar el efecto multiplicador del turismo. La tercera cuestión, y voy acabando, asegurar la viabilidad.
económica. Bien, decía que lo decía Darwin, ¿no? No sobreviven los más fuertes, ni siquiera los más inteligentes. Sobreviven los que son capaces de adaptarse más rápido a los cambios. Se están produciendo cambios muy importantes. Cambios en tecnología, cambios en procedimientos de gestión, cambios en la propia demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que asegurar la viabilidad tanto de las inversiones individuales como de los proyectos de desarrollo territoriales. Eso implica asumir que el turismo es un todo, ¿vale? Que el turismo no es mi negocio que tengo una casa rural, ni el del otro que tiene un pequeño hotel de 5 habitaciones, ni el que tiene el 4x4. No, no, no. El negocio es todo, ¿vale? Y por tanto, tenemos que incorporar herramientas para la gestión de la cadena de valor completa. Es verdad que parte de la cadena de valor se nos pueda escapar, digo, como destino. Pero tenemos que incorporar, o sea, el negocio es la cadena de valor completa, ¿vale? Y ahora veremos la cadena de valor. Tenemos que plantearnos cooperación en la oferta, en la generación de oferta. La cooperación puede venir vía redes de destinos. Tenemos que empezar a plantearnos trabajar en red. La cooperación puede venir por la creación de clubes de producto. También tenemos que cooperar en la producción. Decíamos, nos es difícil generar economías de escala, pero mientras que en otros sitios es muy difícil poner a la gente de acuerdo, aquí estamos hablando de turismo comunitario, se supone que es la esencia del acuerdo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para reducir costes? ¿Por qué no generamos redes de minoristas? ¿Por qué no generamos grupos de compra? Eso nos permitirá generar economías de escala. Es clave la capacitación en toda la etapa del proceso de producción. La gente no tiene capacitación para enfrentarse a esto. Y también es clave disponer de capacidad para desintermediar el acceso a los mercados. De alguna manera tenemos que hacer ver a quienes nos controlan que podemos reducir esa capacidad de control. Tenemos que empezar a desintermediar el turismo rural comunitario. Por tanto, el reto, decía, llevo diciendo desde el principio, está en ofrecer mayor valor que la competencia y, por supuesto, a un coste, que no a un precio, pero sí a un coste menor. Lo que dicen los expertos es que para eso ser grande no siempre es una ventaja. No necesitamos ser empresas grandes, lo que necesitamos es ser creativos. Y para ser creativos, lo que les planteo es que trabajen eso, que no se queden solo en un eslabón de la cadena, que generen valor en torno a toda la cadena de valor. Y como ven, tenemos una etapa de posicionamiento, una etapa de comercialización, una etapa de organización. Tenemos un momento en el que tenemos que elegir el valor que queremos generar. Tenemos un momento en el que tenemos que comercializar ese valor. Y tenemos un momento en el que tenemos que crear ese valor. Empecemos a trabajar en esos 9 eslabones de la cadena de valor. Si gestionamos de forma activa la cadena de valor, pues podremos concentrar los esfuerzos en aquellas actividades en las que generamos más valor, identificar los factores clave que aumentan la generación de valor, gestionar el destino como un todo, que es lo realmente importante, influir sobre toda la etapa del itinerario de consumo del turista y alcanzar o favorecer la satisfacción del turista. Bien, y lo último, tenemos que mejorar el acceso a los mercados. Decía, tenemos que asumir que se trata de una tipología minoritaria y que no puede ser de otra manera por las propias características de lo que estamos hablando. Tenemos que asumir que, por tanto, no podemos operar vía precio, sino que tenemos que operar vía valor y tenemos que empezar a decidir cuál es la propuesta de valor de cada oferta. La propuesta de valor de nuestra oferta no es el turismo rural, no es el turismo de naturaleza. Hemos dicho que en turismo comunitario la motivación básica tiene que ver con las relaciones con la comunidad. Por tanto, tenemos que plantearnos cuál es nuestra propuesta de valor como producto turístico, qué es lo que yo ofrezco al mercado. Normalmente las propuestas de valor giran en torno a 2 cuestiones básicas. Una, genero valor al cliente cuando le resuelvo un problema.
2, genero valor al cliente cuando le satisfago una necesidad. Nuestra oferta, ¿qué problema resuelve? ¿Qué necesidad satisface? Eso implica asumir el proceso de creación del producto más allá de la oferta de alojamiento, más allá de la existencia de algunas actividades, que es lo que ahora mismo tenemos. Por tanto, tenemos que crear un producto diferencial vinculado con la identidad del territorio y de la comunidad. Eso nos lleva a 3 cosas que las voy a hacer ya muy rápidas porque me han dicho que en 5 minutos acabe y eso me lo han dicho hace 3. Primero, tenemos que segmentar. Incluso siendo una tipología minoritaria, podemos segmentar. Es decir, hoy tenemos técnicas de marketing y técnicas estadísticas que nos permiten generar segmentos de 1. Por tanto, podemos segmentar la demanda. Segmentando la demanda, podríamos crear productos muy específicos para demandas muy peculiares que estuvieran dispuestas a pagar por un valor muy diferencial. Tenemos que segmentar. La clave de esa segmentación está en buscar segmentos reducidos, mucho más especializados, mucho más sofisticados, en contraposición también mucho más exigentes. Por tanto, requerirán mucho más esfuerzo por parte de la oferta. Lo siguiente que tendremos que hacer será innovar. Tenemos una oferta muy mimética, tenemos que innovar. Lo que ustedes tienen aquí es innovación. Durante mucho tiempo se ha pensado, incluso todavía, se plantea la innovación vinculada con las TIC, es decir, parece que no hay innovación si no hay tecnología. Pues miren ustedes, lo que hay arriba es un hotel de hielo y está en Finlandia, no en Suiza. Lo que tienen aquí abajo es el Salar de Uyuni, es un hotel de sal en el centro. Y lo que tienen abajo es un nido, es una habitación de un hotel que hay en Finlandia. ¿Eso es innovación? Hombre, me imagino que algún ordenador habrá por ahí, pero vamos, quiero decir que no es alta tecnología, no son ordenadores celulares y no. Es materia gris. Por tanto, la innovación tiene un papel estratégico en la configuración y la reestructuración de los modelos de negocio. Innovar no es solo incorporar TICs. Existen muchas maneras de innovar y se puede innovar en cualquier eslabón de la cadena de negocio. Y la tercera cuestión tiene que ver con el conocimiento. Estamos hablando aquí de turismo rural comunitario sin tener ni idea de lo que está pasando en general. Si tenemos bastante poca información. Les decía al principio, se reconoce en general que conocemos poco. Conocemos poco de lo que ocurre en el ámbito de la demanda, conocemos poco generalizable en términos de procesos de producción, en términos de gestión empresarial, etcétera, 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 ¿vale? El gran problema, ¿cuál es? El gran problema es que seguimos confundiendo la información con el conocimiento. No se trata de generar información, se trata de generar conocimiento. Y como decíamos al principio, estamos tratando con gente que puede tener serias dificultades para tratar la información, para entender esa información. Y por tanto tenemos que dar un paso más. No basta solo con generar información, tenemos que generar el proceso de aprendizaje que haga que esta gente pueda transformar la información en conocimiento. Tenemos que generar un proceso de gestión del conocimiento, no de transferencia del conocimiento, que dicen los expertos que el conocimiento no se transfiere. Yo tengo mi información y con mi cabeza genero mi conocimiento. Hay otro que con su cabeza genera su conocimiento. Como decía Ortega y Gasset, un filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. Y mis circunstancias hacen que con la misma información genere un conocimiento distinto que Carla. Por tanto, necesito que esta gente genere conocimiento a partir de la información que yo le facilito. Necesito generar información y necesito generar el proceso de aprendizaje para que ellos sean capaces de generar conocimiento. De esa manera facilitaremos el acceso a los mercados de gente que tiene serias dificultades, siquiera incluso para entender qué es esto del turismo. Claro, y la pregunta final de todos ustedes será, bueno, pues lo que le decía Alicia en El País de las Maravillas al gato. Sí, pero ¿por dónde empiezo? Y el gato le decía, bueno, querida, pues empieza por el principio. Y el principio fue por donde no empezamos en su momento, que era por planificar lo que tuvimos que planificar, que no hicimos. Por tanto, nos tendremos que dar la vuelta, reformular un modelo y planificar un modelo nuevo que sirva para responder a las necesidades de los actuales mercados y fundamentalmente a las necesidades de las comunidades locales, que son las que realmente tienen necesidad de que esto funcione. Muchísimas gracias y espero estar de acuerdo al menos con algunos de los que están aquí. Gracias.
Perdón, y ahora me dijeron que iba a haber alguna pregunta de nuestros oyentes de Internet. Em virtude avançada do horário, teremos então espaço para 3 breves perguntas da plateia. Quem quiser perguntar, basta levantar a mão e um dos nossos assessores levará o microfone. Sim. Oi, boa noite. Obrigada, adorei te escutar. Eu queria saber como você vê a forma como a Costa Rica trabalha o turismo comunitário. De Costa Rica conozco no muchas cosas, más cuestiones vinculadas con la gestión de áreas protegidas, porque yo hice mi tesis sobre gestión de áreas protegidas. Pero me ocurre igual que en otros países. Mi sensación es que hay cosas que se están haciendo muy bien, pero en las que, aunque hay ese pozo comunitario, el funcionamiento tiende a ser más privado, y en las que el protagonismo mayor lo tiene la comunidad, me parece que hay más dificultades de gestión. Gracias. No sé si su experiencia... No, gracias. No, pregunto porque ellos tienen en la planificación del mercadeo, uno de los 4 ejes son el turismo comunitario, uno de los 4 ejes de la planificación del mercado nacional. Y entonces es un tema bueno para empezarmos también a mirar, para traer a todo eso que dijo. Muy interesante que no tenemos información, pero ellos tienen un mercado muy específico y yo creo que voy a usar decir que consolidado en el tema. Entonces ahí va. Pero gracias, me encantó escucharte. Temos espaço para mais 2 perguntas. Boa noite, obrigado pelos conhecimentos. Mas eu não vi na sua apresentação o espaço para considerar os conhecimentos gerados pelas próprias comunidades para a gestão do turismo comunitário. Como você trata isso? O sea, se refiere al conocimiento que ellos generan con el paso del tiempo en la gestión de la actividad turística. ¿No? Entiendo que es eso. O turismo comunitário, como no Brasil falamos, como tecnologia social desenvolvida pelas comunidades. A apresentação ficou muito no enfoque de levarmos conhecimento, mas não nos apropriarmos e aprendermos com as comunidades. É isso. Como fica a sua visão com relação a isso? No. A ver, yo no estoy planteando generar conocimiento fuera y de alguna manera introducir el conocimiento a las comunidades. Yo lo que estoy planteando es que se genere un proceso de intercambio de conocimiento que permita que las comunidades aprendan cosas de gestión de turismo que ellas no saben y que las puedan incorporar en sus procesos de gestión. El problema con el que al menos yo me he encontrado es que ellos tienen serias dificultades para enfrentarse a cosas tan fáciles como cómo establecer el precio de un determinado producto. Cuando eso es, digamos, eso está inventado desde hace ya... Por tanto, es necesario que se produzca un proceso de intercambio de información de manera que ellos sean capaces de, con la información que viene de fuera y con la información que ellos tienen, generar conocimiento. Por eso yo hablaba no de transferirles conocimiento, sino de facilitarles que ellos generen conocimiento. Eso requiere un proceso de aprendizaje, porque, por ejemplo, yo me he encontrado con procesos de planificación en Brasil, en el norte, con el modelo del enfoque del marco lógico, en los que al experto en turismo lo sacaban de la sala para que no incidiera en la opinión de los entrevistados.
y se le preguntaba a los entrevistados qué creían que había que hacer en temas de turismo. Es difícil que yo diga qué hay que hacer en temas de física nuclear si no sé nada. Al final, todos, la solución que daban era un aeropuerto internacional. Sí. Yo entiendo que yo era el experto en turismo. Yo entiendo que yo no debía influir en ellos, pero también es cierto que es difícil que alguien que no tiene conocimiento sobre nada de turismo pueda tomar decisiones. Por tanto, es necesario que de alguna manera yo, no mi conocimiento, mi información, se la transmita para que ellos con la suya y su capacidad generen su conocimiento. A eso me refería. Buenas noches, profesor. Acá. Ah, perdón. Sí, yo soy de Ecuador y he oído muchos sus comentarios con interés. Y justo mi pregunta va por ahí. ¿Cómo cree usted que la Constitución del 2008, que se apuntala en el buen vivir, en el summa causai, un concepto más bien indígena, aborigen, ha impactado o impactará en el desarrollo del turismo comunitario en Ecuador? Bueno, a ver, es que Ecuador tiene una situación compleja desde el punto de vista turístico. Digo, desde el punto de vista turístico rural, naturaleza, comunitario en general. Primero, porque empezó muy pronto. Segundo, porque lo ha ido mezclando con algunas cuestiones que tienen que ver con el buen vivir, también con la idea del Ministerio de Turismo Consciente, que en su momento se planteó como un boom y que se ha quedado ahí un poco muerto. Tercero, con todos los proyectos de inclusión social del presidente Correa y de la ministra Solís, que plantean el turismo como un instrumento de desarrollo al más alto nivel, y luego también con todo el proceso de descentralización de los GAZ. En ese proceso de descentralización de los gobiernos autónomos descentralizados, lo que ocurre es que se le pasan las competencias de turismo a los GAZ, pero los GAZ no asumen las competencias. Y por tanto nos encontramos con un problema de los que yo hablaba antes, de indefinición en la gestión del destino, que está generando serios problemas. Y en cualquier caso sigue habiendo una sobreoferta importante de turismo rural ahora mismo en Ecuador, que está ahora mismo en un intento de dinámica parecida a la que tuvo Perú en su momento, cuando creó PROMPERÚ y generó la explosión que le llevó a subir a los 2 millones de turistas, que parecía que nunca se iba a alcanzar. Pero yo creo que Ecuador ha hecho una apuesta excesiva por el turismo comunitario que va a tener que hacer lo que… Sí. Mi conocimiento fundamental de turismo comunitario está básicamente en Ecuador. Lo que hablo está muy influenciado por lo que he conocido allí. Y mi sensación es que ese proceso de reformulación del modelo se tiene que producir necesariamente allí, probablemente primero allí que en otros sitios que todavía están empezando. Allí es que ya se empezó hace tiempo y allí ya se han dado cuenta que se han equivocado en muchísimas cosas. Allí ya hay mucha gente muy enfadada porque se les prometió que el turismo iba a ser otra cosa. No digo que el país no tenga posibilidades. Probablemente yo estoy enamorado de Ecuador. Para mí es uno de los países que más riqueza tiene natural, cultural, arquitectónica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en turismo comunitario se han hecho muchas barbaridades precisamente por haber ido muy al socaire de la financiación sin haberse planteado cuestiones que tienen que ver con la planificación y con la capacidad real que tenía el país para asumir ese proceso. Sí, de acuerdo, pero también creo yo que existe, como en el caso de los funcionarios, como Doris Solís, por ejemplo, la creación de diversos frentes de tomar visibilidad política sobre un tema cuando ni siquiera le corresponde. Por ejemplo, la ministra Solís, cuando comenzó en el Ministerio de Turismo y que impulsó lo que ya antes se dio la ministra Vázquez, el tema de turismo comunitario. Luego, para el año anterior, cuando era todavía ministra de Inclusión Social, porque ya no lo es, tenía programas sobre el turismo comunitario.
y estoy de acuerdo. Ahora, lo que me preocupa a mí es que esas personas que son los expertos que dirigen la planificación no respeten los canales del Ministerio de Turismo, por ejemplo, que me parece que el que debe llevar el control de un tema. Y lo otro que… Bueno, pero es que el Ministerio de Turismo delegó las competencias en local. Sí, a lo local, pero constitucionalmente tiene el control de toda la actividad turística en el país. Y la otra cosa que me parece también difícil es que no salen a la palestra buenos ejemplos, buenas prácticas, como por ejemplo Salinas de Bolívar, que es un lugar que tiene 15,000 turistas al año, tiene una cadena productiva, un enlace empresarial con 40 emprendimientos microproductivos y que le va bien, ¿sí? O sea, estoy de acuerdo, hay 270 al momento que están en el último catastro que se hizo, del cual apenas el 10% está registrado. Pero creo que a veces también las apreciaciones van más sobre el fracaso que sobre algunos puntos que han tenido un éxito importante. Se puede aprender mucho de lo que se ha hecho bien en muchos sitios. Lo que yo decía al principio es que la mayoría no es generalizable, es decir, no hemos generado un proceso de conocimiento en el que tengamos ejemplos que sirvan para todos. En muchos casos las cosas han funcionado, como el caso que he puesto en Napo, pues porque en un momento determinado hay 4 universitarios, creo que son 4 o 5 universitarios que terminan su carrera y que hacen frente a un proceso de desarrollo turístico de una comunidad que ya no tenía interés y el tema está funcionando muy bien. ¿Eso nos puede servir? ¿Eso se puede generalizar? No. Por tanto, el caso de Salinas, hay algunas cosas que sí, hay otras que no. Entonces, yo lo que he hecho en falta es eso. Bueno, y lo que he hecho en falta, y esto podría ser un foro importante para iniciar eso, y a los que organizan el foro anualmente los invito a eso. Lo que he hecho en falta es que no exista una estructura que canalice de alguna forma la investigación en temas de turismo rural comunitario en algo tan sencillo y parecido a lo que hace Greg Richards en Atlas con los temas de turismo cultural. Es decir, algo tan sencillo como una encuesta común de todos para pasarle a los turistas, para tener información con la misma encuesta de turismo comunitario en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Argentina, de manera que toda esa información volcada en la misma base de datos nos permita tener un perfil del turista comunitario, por ejemplo, ¿no? O casos que funcionan, pues que tuviéramos una base de datos de casos que funcionan, más allá de algunos conocimientos puntuales porque viajamos o porque asistimos a algún congreso y nos los presentan, ¿no? Yo creo que eso sí hace falta que se pusiera en marcha y este podría ser un foro adecuado para eso, ¿no? Efectivamente, existen casos de los que se puede aprender de lo bueno y existen casos en los que se puede aprender de lo malo, en Ecuador, en Senegal, pero eso es lo que yo planteaba al principio, es que son casos. Ojo, que tienen su gran valía como caso que es, pero es que es un caso. Lo que nos hace falta es generalizar más el conocimiento acerca de lo que está pasando. O professor Juan fica à disposição para responder perguntas via e-mail. As perguntas podem ser enviadas para o citurdes2014@usp.br. Agradecemos a presença do professor Dr. Juan Pulido, agradecemos a presença de todos que estiveram aqui, de todos que acompanharam pelo IPTV USP. Tenham uma boa noite e convidamos para participar das atividades do segundo dia, aqui também no auditório. Boa noite.